a grabar. Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a su clase teórica número 2 del estudio número 1 del bloque 3 del curso de emprendimiento. Pues antes de comenzar con el tema, compartirles su cuadro de emprendimiento, si no se los mostré el día de ayer, pero ahí está su cuadro de emprendimiento, cómo quedó, con quienes entregaron la tarea. Tome en cuenta que como no tuvimos clase y tal vez tuvieron algunas dudas, pues traté de ser lo más objetivo para calificar y dentro de lo que habían entregado, pues estaba muy bien hecho. Los felicito por esa parte. Y pues los que están en rojo, pues no sé qué pasó, que no entregaron, recordándoles que siempre tienen hasta el 12 de junio todavía para entregar. Y si ustedes entregaron entre ayer o el lunes, o el domingo en la madrugada, pues todavía no he calificado, que calificaré hasta el fin de semana, como hago todas las semanas, ¿sí? Entonces, para que lo vayan tomando en cuenta. Pero ese es su cuadro de emprendimiento, cómo quedó, con quienes se entregaron y quienes no, ¿sí? Pero sí los quiero felicitar por el buen trabajo que vi en las actividades. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Pues nosotros vamos a trabajar esta semana lo que es la sesión número 11 en mi libro. En su libro puede que sea otra. El nombre de la sesión se llama ¿Y tú qué promueves? El objetivo de esta sesión es que ustedes entiendan y vean cuál es la diferencia que existe entre publicidad, que es lo que hemos estado trabajando con los afiches, carteles desde el año pasado, hasta lo que es una propaganda. Mediante un análisis que vamos a hacer sobre cada una y las afirmaciones publicitarias que puedan existir. Además de esto, el proceso que vamos a llevar es un proceso de diferenciación. Esperes, no. ¿Cómo? Me pierdo, jóvenes. Bueno, como decía, un proceso de diferenciación de entre cada una. La idea es que ustedes entiendan muy bien qué significa cada una y cómo se utiliza cada una. Cada una tiene una forma diferente o un método diferente de trabajar y hacia quiénes se quiere llegar. Vamos a empezar definiendo cada una y dando ciertos ejemplos. Lo primero es, o el primer concepto que vamos a ver es el de la propaganda. Eh, la propaganda regularmente se utiliza con el propósito de que cualquier persona exprese sus propuestas de trabajo, sus puntos de vista o formas de pensar acerca de un tema, ya sea político, religioso o social, con el fin siempre de convencer o persuadir a una serie de gente o de oyentes o de público que tenga, ¿sí? El ejemplo más básico que yo les puedo... Dígame, Hansel. Es que no sé si me podría repetir lo que dijo. Es que fíjese que me sacó el Zoom y hasta ahorita me acabo de volver a conectar. Ok, mira, ves. Estamos trabajando en la sesión 11 en mi libro. En su libro solo busquen la sesión que se llama ¿Y tú qué promueves? Como dije, el objetivo es explicar la diferencia entre publicidad y propaganda, ¿sí? Sí, buscando la diferencia entre cada una y qué afirmaciones tiene cada una. Y ahorita estaba explicando el tema de la propaganda. El concepto en sí es que regularmente la propaganda se utiliza con el propósito de que una persona exprese sus propuestas de trabajo, sus formas de pensar, su punto de vista acerca de un tema específico, ya sea político, religioso o social, siempre con el fin de convencer a alguien o persuadir a una serie de gente, de oyentes, de público que pueda tener. Entre el ejemplo que yo iba a dar está lo que pasa cada 4 años, nuestras elecciones, ¿sí? Todo ese puñado de gente que quiere que ustedes emitan su voto. Eso es una propaganda porque los están convenciendo con su plan de trabajo, con lo que ellos quieren lograr, hacia dónde se quieren enfocar, etcétera, etcétera. Otros ejemplos que por lo que
¿Cómo así, muchacho? Ajá, cabal, ese día tuvieron exposiciones de carrera, entonces no tuvieron clase. Y ese también es otro ejemplo. Las exposiciones de carrera es un ejemplo de una propaganda. Y no es una propaganda que le estuvieran haciendo al colegio. Es una propaganda de un tema en específico que a ustedes les concierne como público, como oyentes, de elegir hacia dónde van a dirigir su camino, ¿sí? Eh, la mayoría de exposiciones, o por lo menos en las que yo estuve, estuvieron muy bien enfocadas en el sentido de que les quisieron vender una idea o ofrecerles una idea o promoverles una idea que ustedes no tuvieran o dejárselas más clara. En el ejemplo, me voy a ir a las charlas que estuve en el día, ¿qué? El lunes, sí. En el lunes, en el periodo donde expusieron las niñas de magisterio, muy bien vendida la idea, muy bien la propaganda. No necesariamente se enfocaron en el colegio, sino que ellos se enfocaron directamente con la carrera, qué cosas podían ustedes optar, qué cosas podían hacer, hasta dónde podían llegar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eh, entonces, en eso se enfocaron el día lunes. Las charlas del día, creo que jueves fue, sí, jueves, no, las charlas del día viernes pasado, en la que yo estuve, donde estuvo diseño y dibujo, también trataron de hacer un poco de propaganda, pero creo que se hicieron un revoltijo a la hora de quererles vender la idea. Se enfocaron más en la parte técnica, en la parte conceptual, sin mayor explicación de qué opciones tenían ustedes dentro de la carrera, cómo venderle la carrera, etcétera. Pero ellos trataron de hacer una propaganda de su carrera, ¿sí? A eso me refiero yo con propaganda, tratar de convencer a alguien de que el tema que yo estoy hablando, de la idea que yo tengo, pues es la mejor, ¿sí? Eh, Asimismo, pues dentro del documento que les envié, pues también les coloqué ciertas cositas sobre la propaganda. Eh, Regularmente también la propaganda busca con su mensaje promover fundamentalmente campañas, eh, ya sea para el medio ambiente, eh, como les decía, también de forma educativa. Cuando hay marchas, también es una forma de propaganda, panfletos, vallas publicitarias, etcétera, etcétera, pero enfocadas con un tema específico. Si vuelvo al tema de los políticos, regularmente ellos tienen que hacer una propaganda en un tiempo determinado para que ustedes conozcan las diferentes opciones que puedan tener y conociendo cada uno de ellos. Asimismo, también ustedes pueden ver que aunque está mal, se sigue haciendo en Guatemala, de que empiezan con sus propagandas muy temprano por medio de redes sociales, empiezan a pintar piedras desde 1 o 2 años antes que tengan que hacer las elecciones, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ese tipo, pues es una propaganda porque los están enfocando o los están queriendo arrastrar, jalar, persuadir o llevar hacia ay, se me fue el nombre, hacia el grupo político al que ellos pertenecen, ¿sí? También, como les dije, también hay de índole religioso o educativo o social. En el social podemos enfocarnos, digamos, en la parte política, en la parte social, cuando creamos cosas comunitarias como COCODES o algo así, en el cual tengamos un beneficio y siempre podamos ver cuáles son los planes de trabajo o temas a tratar, ¿verdad? En el ámbito educativo, cuando estamos hablando de no consumir drogas, alcohol o tabaco, también esa es una parte social educativa. Eh, Educación sexual, la mayoría ahora pues da la situación y
no me lo vayan a tomar a mal, pues tienen una educación sexual muy temprana, ¿sí? Llevarla a cabo. No estoy diciendo que sea malo, ¿sí? Pero siempre hay que hacerlo con responsabilidad. Entonces, todos esos tipos de campañas, ¿sí? Son un tipo de son las propagandas que hacen eh, ciertos lugares para que ustedes puedan tener una conciencia más abierta. Bueno, luego de hablar de la propaganda, pues vamos a hablar de la publicidad. La publicidad regularmente se utiliza con el propósito que un comerciante, empresario o emprendedor venda algo o cierre una negociación, ¿sí? Regularmente para la publicidad se promueven ideas acerca de un determinado producto o servicio que ustedes puedan ofrecer, convenciendo a los receptores o público objetivo que ustedes tengan o posibles compradores para que compran o adquieran su servicio, ¿sí? Esa es la idea de la publicidad. Eh, Además de eso, pues la publicidad, como les decía, eh, es un enfoque o tiene ocasiones en las cuales comunica regularmente un mensaje directo eh, y con una conducta de reacción del público, ¿sí? Eh, También la publicidad la podemos ver en diferentes redes sociales o diferentes formas, ¿sí? Como dije, en vallas, afiches, carteles que ustedes ya hayan trabajado y regularmente tratan de divulgar un mensaje, pero más enfocado a algo que necesitamos o podemos crear esa necesidad para que el cliente adquiera el producto por medio de la publicidad, ¿sí? Eh, como dije, la publicidad tiene fines comerciales, ¿sí? Eh, Atraen a personas o a potenciales clientes. Eh, También en la publicidad se valen diferentes métodos y canales para divulgar los anuncios. Por lo general, pues se intentan crear anuncios llamativos para impactar al público y se regularmente utiliza medios de comunicación, tanto digitales como tradicionales. Cuando yo me refiero a tradicionales, estoy hablando de prensa, televisión o radio, ¿sí? Entre otras estrategias de promoción. Como ejemplo, algún jingle. El jingle es aquella cancioncita que pueda tener una marca o un producto. Eh, También podemos verlo, como les dije yo, en la forma de la radio, cuando se crean spots publicitarios donde solo se habla de la marca o el producto que se está vendiendo, o alguna publicación digital en algún, ahora que existe, pues las redes sociales. Después de haber hablado de cada uno de los temas y de y como les dije yo, la propaganda da a conocer y fomenta formas de pensar, actividades o encuentros. Regularmente la propaganda es informativa, sin afán de lucro y busca modificar la conducta que ustedes pueden tener. Mientras que la publicidad en cualquier forma pagada de presentación o promoción que ofrece bienes y servicios con el propósito de venderlos, ¿sí? Esa es una gran diferencia. La propaganda informa y la publicidad vende, ¿sí? O generan el recuerdo en la mente del consumidor. Cuando estoy hablando de generar el recuerdo en la mente del consumidor, estoy hablando cuando vemos un anuncio y entonces queda grabado y entonces lo recordamos en ciertos momentos, como el de Coca-Cola, que regularmente se utiliza más que todo en Navidad para crear, digamos, ese ambiente familiar que se pueda tener, ¿sí? Eh, la publicidad, pues, es una técnica de comunicación que puedan tener y como les dije, es para persuadir a la audiencia del consumo, al consumo del producto o marca que ustedes tengan. Eh,
Y viéndolo desde este punto de vista, la publicidad es un producto, eh, permítanme, sí, es un producto o una herramienta para comercializar algo. Y la propaganda es la acción y efecto de darle a conocer algo, ¿sí? A alguien. No necesariamente yo le voy a vender algo a alguien con la propaganda, sino que yo solo estoy dando a conocer un tema. Mientras que la publicidad, me vuelvo a enfocar, es para que ustedes compren algo o crear la necesidad de que se necesita ese algo, ¿sí? Eh, ¿Cuáles son? Ay, espérenme. ¿Cuáles son las semejanzas que pueda tener la publicidad y la propaganda? La número uno es el trabajo con comunicación, ¿sí? Porque ambas comunican, pero de forma diferente. La propaganda regularmente comunica verdades, certezas y valores con el objetivo de que se conviertan en un sentido común, ¿sí? En algo natural. Mientras que la publicidad informa sobre un producto que soluciona un problema de su día a día o crea la solución o crea la necesidad de ustedes de ese problema. Otra semejanza que tienen es una necesidad de divulgación. Siempre están movilizadas o vehiculizadas en los diferentes formatos de medios de comunicación. Como les dije, pues ahora con las redes sociales hay muchos políticos que las utilizan para crear su propaganda anticipada. Cuando me refiero a la propaganda anticipada, que empiezan a hablar de ellos, de lo que pueden esperar de ellos si llegan al puesto de presidente o algún puesto donde ellos estén postulando, ¿sí? Mientras que la publicidad les crea o les vende algo que ustedes quieran consumir, siempre dentro de una misma red social. Eh, Regularmente también en la propaganda sale la persona que está dentro del grupo político, religioso o social, mientras que en la marca, en la propaganda, perdón, y en la publicidad, pues solo sale el producto o la marca que ustedes quieran consumir, ¿sí? Regularmente no sale, digamos, el dueño o alguien hablar sobre su marca o su producto, ni su empresa, ¿ya? Otra semejanza que hay es que utilizan formas artísticas para transmitir conceptos. Entre ellas los símbolos, textos creativos, imágenes, películas, música, todo lo que tenga que ver, eh, ese extra que le puedan colocar eh, para crear ya sea propaganda o publicidad. Tomando en cuenta que siempre pues están enfocadas en el tema a lo que se está hablando. Y por último, o la última semejanza es que realizan estrategias. ¿Sí? Regularmente son minuciosamente planificadas para poder conseguir sus objetivos que se han establecido. Eh, Ahí sí que el más ejemplo o el más grande ejemplo es que en la propaganda es cuando uno llega a ser presidente. Sí, me voy siempre por ese lado porque es el lado más claro y más fijo que puedo ver. Sí, pues se creó una estrategia desde un principio hasta que se culminó con el objetivo que era ser presidente. Y en la publicidad, pues consumir el producto que yo estoy ofreciendo, ya sea una gaseosa, un café, una loción, un celular, una hamburguesa, lo que sea, hasta papas fritas o pollo de la carreta, ¿sí? Entonces dependerá la estrategia que yo tenga. Y así como hay semejanzas, pues hay también diferencias, que son muy puntuales. La primera es la semántica. Cuando yo me refiero a la semántica, es la forma que tengo de explicar las cosas y la forma en que tiende el público a entender lo que yo estoy queriendo decir.
Por ejemplo, dentro de la publicidad, eh, siempre la semántica está enfocada al marketing, pues es en este ámbito donde trabajamos el concepto del público objetivo, o sea, hasta quiénes queremos llegar. Cuando me refiero al público objetivo, es cuando yo ya desgloso, digamos, yo voy a vender donas, sigo con el ejemplo de Hansel, y su público objetivo es cualquier persona que le pueda consumir su dona, ¿sí? No tiene que establecer un rango de edad, ni un sexo, ni un género, ni nada por el estilo, porque cualquiera pues le puede gustar una dona, ¿sí? Tomando en cuenta que a las personas diabéticas no les va a poder vender a menos que haya creado una dona o varias donas en las cuales no les afecte lo del azúcar, ¿sí? Eh, ¿Sí? Y entonces, enfocado en esto, podemos determinar a qué público yo lo quiero trabajar. Del lado de la propaganda, regularmente viene a propagar eh, o a reproducir un mensaje o un sistema de ideas, ¿sí? ¿Ya? Entonces, claro, sin que estas ideas necesariamente estén en función de un producto, sí, pero sí de un tema en específico. Entonces, lo que yo quiera transmitir, yo pueda que sea muy buen orador, pero también dependerá qué tanta gente cree en lo que yo estoy diciendo, en el lado de la propaganda. Luego, otra diferencia, pues son los objetivos. El objetivo, la que se quiere, los objetivos que se quieren alcanzar con cada una, por lo menos en el caso de la propaganda, es instalar una verdad o hacerles creer un tema en específico, mientras que en la publicidad es vender un producto. Así de sencillo. Luego, pues tenemos otra diferencia que es la dimensión que pueda tener cada quien. Eh, Normalmente una empresa no puede hacer propaganda, sino que hace publicidad, ya que una empresa no solo no tiene el objetivo de cambiar el contexto que ustedes puedan tener o la idea que puedan tener, si es clase teórica, Hansel, ¿ya? Eh, Sino que, como les digo, no es que quiera cambiarles la idea que ustedes puedan tener, sino que realizar negocios entre ustedes y la empresa. Y para que la propaganda funcione debemos de utilizar los medios disponibles de divulgación. Eh, el ejemplo más grande pues podría ser, existe una tendencia realmente mundial ahora de incluir los insectos en nuestra dieta, ¿sí? Esos insectos que regularmente vemos son popos, saltamontes, etcétera, etcétera. Pues por más que contratemos regularmente a alguien que queramos vender esos insectos como comida, o una mejor, o contratar una empresa de publicidad, o como ustedes lo quieran ver, difícilmente vamos a lograr que cambiemos drásticamente su forma de hábito. Es como que yo le pueda venir y decir yo a Edgar, fíjese que yo puse un emprendimiento de comida exótica y estoy vendiendo sonpopos, ¿sí? Un plato de sonpopos. Entonces, por más que yo tenga una buena publicidad, si él no le está entre su agrado o entre su forma de ser, de comer insectos, o siquiera la forma de pensar, así como que de curiosear, no me los va a comprar, pues, sí, ya. Ahora bien, si lo colocamos desde la perspectiva de un cambio de percepción, podemos enfocarnos en una propaganda de desnutrición, ya que tienen unas proteínas, y etcétera, etcétera. Ya podemos crear una conciencia desde ese punto de vista, combatir el hambre, ya que consumir insectos no es tan caro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero por eso les digo, dependiendo del objetivo que estemos enfocados. Para ir terminando, el índole, cuando yo me refiero al índole,
Regularmente el índole de la propaganda es modificar un sistema de ideas, ¿sí? Por ejemplo, que les coloqué en el documento es el del tío Sam y los cigarrillos Camel. Regularmente la famosa imagen del tío Sam es donde así como que es una de las propagandas más famosas que existen, que de verdad quiera o quería diseminar entre sus receptores. La frase que utilizaban en esa propaganda era tu país te necesita, ¿sí? O sea, prácticamente era ir instarse para la guerra y la guerra pues no es un producto en sí, no tiene ningún beneficio la guerra, ¿sí? Y entonces, ¿para qué se van a alistar voluntariamente? ¿Sí? Sí, regularmente es necesario cambiarle el chip a alguien que quiera participar en la guerra, ¿sí? Y así me voy a la parte publicitaria, como decía, de los cigarrillos Camel. Su producto o su eslogan es el sabor del hogar. Esto sí representaba un beneficio, ya que en las largas jornadas, en el enfrente de la batalla, un cigarro los traía o creaba un recuerdo de estar en su casa, con la gente que los quería, con las amistades, disfrutando de un cigarro, ¿sí? Entonces ahí está una forma de cómo ustedes puedan enfocarse. Y por último, pues la temática. En la propaganda seguramente se busca en Google información sobre el tema propaganda y publicidad e inevitablemente aparecen ejemplos vinculados a la Segunda Guerra Mundial. En esta situación se provocó la necesidad de instalar verdades para cambiar los hábitos de las poblaciones en los países participantes. Eh, como les dije anteriormente, estaba ese afiche que decía tu país te necesita, o otra que había era la de nosotras podemos, ya sean las amas de casa. Eh, y por último, pues la publicidad en cambio, al igual que en el comercio general, sirve para prosperar o crear paz. Sí, sí es clase teórica, chicos. Sí. Y regularmente es muy difícil que en las épocas de guerra podamos desarrollarnos como empresa o servicios o bienes. Sí. Y ese es el tema de este estudio dirigido, solo para que lo vayan tomando en cuenta. ¿Dudas o preguntas? No, no, profe, todo. Ok, bueno. Voy a pasar asistencia y terminamos la clase. Alexis. Gracias, Eduardo, por ser tan sincero. Ahí quedó grabado, no se preocupe. Alexis, anda por ahí. Sí, profe, presente. Pablo. Presente. Benjamín. Presente, profe. Axel. Presente, profe. André. André Castillo. Ahora saben que si no me contestan de ninguna de las tres formas, saben que les voy a colocar inasistencia, ¿verdad? Alan. Presente, profe. Carlos Esquite. Javier Esquivel. Presente, profe. Edgar. Presente. Adolfo. Anderson. Herbert.
Herbert. Ángel Guzmán. José Hernández. Presente, profe. Eduardo. Presente, profe. César Lima. Anthony Lucas. Presente, profe. Gracias. Javier Morán. Jonathan. Presente. Padilla. Presente, profe. Hoy es el cumpleaños de Alan. A veces hay que darle camorra, no se puede, va. Lástima. Luis Ángel Pérez Esquivel. Presente.